el video, ¿sí? Vamos compartiendo el video para que ustedes vayan introduciéndose en este tema. La segunda parte del video refuerza todos estos conceptos que vamos viendo y después quería afianzar un par de temitas de los que me hicieron algunas consultas puntuales. Y vamos con el video. Hola, lindo. Sí. Se te cayó un papel. El que te envuelve, bombón. ¿Crees en el amor a primera vista? Porque si no, mañana vengo de nuevo. Ah, con esa colita te invito a cagar a casa, papito. Te agarraría la p*** entera y te la hasta el fondo. Cómo me gustaría lamerte, saber que me la pases por la te coge toda la noche y a toda tu leche. Te paje con mi me toda la noche de mi amor. El tema de los piropos ha dado mucho para hablar. Últimamente nos referimos a acoso callejero y tiene que ver con estas expresiones, silbiditos, chistiditos, saludos, invitaciones, propuestas indecentes que debemos soportar las mujeres desde muy temprana edad cuando estamos en el espacio público sin compañía de algún otro varón. Más allá del modo, de la forma, de las palabras que se usen, en realidad lo que está en discusión es cuál es el lugar de las mujeres en el espacio público y por qué tenemos que soportar siempre la evaluación, la mirada de un otro muchas veces desconocido. Este tema de los piropos nos habilita a preguntarnos ¿qué es violencia? ¿Todas las violencias son delitos? Vamos a profundizar sobre este tema en particular. En general, cuando hablamos de violencia de género, lo primero que pensamos es en las violencias extremas, en los femicidios, en los golpes, en las violaciones. Sin embargo, hay un montón de otras definiciones que vamos a poder aprender. Estas diferencias entre los distintos tipos y modalidades de las violencias quedaron expresadas en la Ley 26485, que es la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones interpersonales. La conocemos más frecuentemente como Ley de Protección Integral a las Mujeres. Y en esta ley también avanzamos en una definición de la violencia de género. Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta por acción u omisión basada en razones de género, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, su libertad, su dignidad, su integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, participación política, como así también su seguridad personal. La ley define tipos y modalidades de violencia
que vamos a describir: la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la económica y patrimonial, la simbólica y la política. Esto tiene que ver con las características que adquiere cada conducta o cada expresión de violencia. Pero también define las modalidades, o sea, los ámbitos en que ocurren estas violencias. Y allí habla de la violencia doméstica, la violencia laboral, institucional, la violencia contra la libertad reproductiva, las violencias políticas y mediáticas. Lo que es importante comprender, más allá de los tipos y de las modalidades, de las diferentes características y expresiones que tiene la violencia, es que están todas relacionadas entre sí. Es un concepto integral. Y para eso vamos a ver esta imagen que construyó Amnesty hace mucho tiempo con el nombre de el iceberg de la violencia de género. La imagen del iceberg es como una metáfora. Lo que se ve, lo que está por encima de la superficie, es lo que más nos impacta, lo que nos preocupa: los femicidios, las violaciones, los golpes, todas esas violencias que claramente la sociedad repudia. Es como que la superficie del mar fuera nuestro límite de tolerancia. Hasta ahí entonces las violencias más visibles, más tradicionalmente repudiadas. Más abajo de esa superficie están las violencias que son relativamente visibles y relativamente aceptables. Todo lo que tiene que ver con algunas expresiones, con algunos gestos de indignidad, de descalificación, son a veces violencias que advertimos pero que muchas veces no intervenimos, o porque no sabemos cómo, o porque entendemos que son parte de los rasgos personales, de los vínculos en la intimidad. Incluso en esa franja podemos identificar todo lo que tiene que ver con el silencio, la invisibilización, todo lo que tiene que ver con la negación de las personas, que muchas veces advertimos pero que realmente no damos crédito o no podemos saber cuánto efecto tiene una violencia de ese tipo. Hasta ahí entonces lo que reconocemos como gestos de violencia, pero todavía nos queda un escalón más. Más abajo, en lo más oscuro, lo más invisible, son las microviolencias, los micromachismos, todo lo que tiene que ver con la violencia simbólica, lo que no es tangible, esas que muchas veces nos parece que son totalmente inofensivas y justamente por la naturalización es que son más peligrosas. Estas violencias, las no nombradas, las simbólicas, son también las que de alguna manera describen los estereotipos de género. Y lo más importante de entender es que todo ese sistema, es que todo ese bloque de violencias tienen esa integralidad a la que nos referíamos. Hay un sentido en todas estas violencias y una coherencia que es lo que las hace más peligrosas. Y estas violencias, las que están más ocultas, las que están en la base del iceberg, de alguna manera son las que sostienen las más extremas. Por eso es que insistimos tanto en que cambiar estas pequeñas cosas, muchas veces invisibles, son las que nos van a ayudar a modificar, a erradicar, a transformar lo que nos asusta, lo que nos preocupa en la punta del iceberg. Otro dato a tener en cuenta es que las violencias extremas muy raras veces ocurren entre personas desconocidas. El agresor en general es alguien muy cercano a su víctima y en la mayoría de los casos se trata de parejas o exparejas. Y otro dato también para considerar es que estas violencias extremas no ocurren de un día para otro. Hay en general antecedentes y episodios previos a los que tenemos que estar sumamente atentos y atentas. Lamentablemente también los datos nos indican que 7 de cada 10 mujeres
van a sufrir a lo largo de su vida algún tipo de violencia. Y por eso es que en este módulo queremos dejarles algunos datos, algunas informaciones de contacto para que tengan a mano. Hacemos una breve pausa para que ustedes busquen dónde anotar y continuamos. Bueno, yo siento mucho decirles que no hacemos ninguna pausa, que nosotras continuamos, ¿sí? Y si me permiten, ahora voy a compartirles la lámina. Vamos. Quiero reforzar un poquito más el tema de violencia en el ámbito laboral, ¿sí? Porque así como la clase pasada tocamos el tema de los estereotipos, de la violencia en general, la violencia de género y sus diferentes formas, estuvieron haciendo algunas pequeñas consultas. Les decía que hicieron unas pequeñas consultas respecto del tema de la violencia laboral, de la normativa, de qué sucede, de cuáles son los efectos. Entonces, como la clase pasada les decía que hicimos un repaso, un refuerzo sobre los conceptos de violencia, las manifestaciones, los diferentes tipos y los estereotipos, y por qué la importancia de que ustedes como cuidadoras y cuidadoras se involucren en esto de esta desconstrucción de los estereotipos y de los mandatos, porque son parte del desarrollo de los niños y las niñas juntamente con su familia. Ahora quiero que veamos un poquito más de la normativa respecto de este ejercicio del derecho de las trabajadoras y cuáles son las leyes o los elementos normativos que protegen a las mujeres que sufren algún tipo de violencia laboral en sus diferentes formas. También vamos a hacer un pequeñito repaso de las diferentes manifestaciones de violencia laboral. Bueno, la violencia laboral la entendemos como esta conducta, este comportamiento, ¿sí? Que provoca algún tipo de daño físico, daño psicológico, daño, eh, daño, daño moral a un trabajador o a una trabajadora, ¿sí? Porque en este caso hablamos de trabajador o de trabajadora. Después vamos a ver cuestiones que hacen a que la violencia se vea mucho más expuesta a la mujer, ¿sí? Por una cuestión de género, pero bueno, la violencia laboral es eso, este comportamiento que provoca ese daño psicológico, ese daño moral al trabajador o a la trabajadora, y que esa provocación, esa acción puede ser una amenaza o una acción ya consumada, ¿sí? Esta violencia, este tipo de violencia laboral, incluye la violencia de género, incluye el acoso psicológico, el moral y el sexual en el trabajo, y tenemos que tener en claro que este tipo de violencia, la violencia laboral, puede provenir de mi superior, de mi empleador, de mi jefe, ¿sí? O también de un subordinado que yo tuviera, o de compañeros de trabajo que están exactamente en el mismo rango, ¿sí? Esto también es una forma de abuso de poder, cuando hablábamos de abuso de poder, y la finalidad de este abuso es excluir o someter a la otra persona, a ese trabajador o a esa trabajadora. Y puede manifestarse ya sea como una agresión física, un acoso sexual o una violencia psicológica. Y como les decía recién, puede presentarse o realizarse en sentido vertical, es decir, un jefe, el empleador, con algún
subordinado, que sea el que cometa estos actos, estos comportamientos de violencia, u horizontal, que podría darse entre pares o compañeros, ¿sí? Lo más importante para destacar es que esta violencia laboral sí afecta a la salud y sí afecta el bienestar de las personas que trabajan, y que finalmente configura una violación a los derechos laborales y a los derechos humanos, ¿sí? Esta violencia laboral también tiene formas de presentarse, y así cuando veíamos violencia de género, veíamos las diferentes formas de violencia física, psicológica y demás. Estas formas de violencia laboral también se presentan como agresión física, podría presentarse, sí, que es esta conducta que está dirigida a ocasionar el daño físico al trabajador, a la trabajadora, ¿sí? Puede presentarse como acoso sexual, ¿sí? Que es la conducta o ese comentario, porque no tiene que ser una conducta, pero ese comentario reiterado que tiene esa connotación sexual basado en el poder y que no está consentido por quien lo recibe, por quien lo recibe, ¿sí? Porque acá de vuelta ustedes recuerden que pusimos mucho hincapié en el tema del consentimiento respecto de las relaciones sexuales, y cuando vemos el acoso callejero también vemos que es algo no consentido por esta mujer que va caminando, ¿sí? No hay ningún tipo de consentimiento, y cuando hablamos de acoso sexual dentro de una relación laboral, también hablamos de esa conducta, de ese comentarios de chistecito irónico con alguna connotación sexual, ese lenguaje sexista inclusive, que está basado en poder y que no lo consiente la trabajadora, que no lo consiente el trabajador, ¿sí? Ellos no están consintiendo, no se está consintiendo este comportamiento. Y tenemos finalmente el acoso psicológico, ¿sí? Que es esa situación en la que una persona, o también podría ser un grupo de personas, ejercen maltrato, ¿sí? Ese maltrato verbal que puede ser continuado, puede ser alterno, que es sostenido en el tiempo y que se realiza sobre un trabajador o una trabajadora. ¿Y qué busca este acoso psicológico? ¿Sí? Porque este acoso psicológico tiene íntima relación con la violencia psicológica que veíamos y reforzábamos la clase pasada, ¿sí? Este acoso psicológico lo que busca es desestabilizar a ese trabajador, esa trabajadora, es aislarlo, es destruir la reputación que tiene como trabajador, deteriorar la autoestima, y obviamente eso trae como consecuencia directa la disminución de su capacidad laboral, y ahí es cuando se puede degradar a este trabajador, a esta trabajadora, y en definitiva eliminarla del lugar que ocupa, de su posición, ¿sí? Eso es acoso psicológico. Entonces tenemos que las formas de la violencia laboral son la agresión física, el acoso sexual y el acoso psicológico. Como les decía, ¿sí? Estas conductas, ¿sí? Tienen consecuencias, generan consecuencias en el trabajador y en la trabajadora. Les reitero, afecta la salud psicofísica, ¿sí? Y puede claramente producir consecuencias negativas, ya sea en sus relaciones sociales, ¿sí? O en sus relaciones familiares, ¿sí? O sea, esta violencia continua ocasiona esta afectación, y esta afectación provoca un deterioro en esas relaciones que tiene esta persona sociales o en sus relaciones familiares, porque está sufriendo esta violencia laboral en su ámbito de trabajo. Y también puede provocar a nivel a nivel empresa, a nivel organizacional, que haya un malestar entre los trabajadores y las trabajadoras. Esto provoca una disminución en la productividad. Cuando hay violencia en el ámbito laboral, hay una disminución en la productividad, se desaprovechan las capacidades de los trabajadores, se ocasionan pérdidas económicas, viene el desprestigio social y demás consecuencias, ¿sí? Y a nivel social, la violencia laboral lo que cimienta es esta consolidación de la discriminación y
favorece finalmente este descreimiento que existe en las instituciones, este descreimiento que existe en la justicia, ¿sí? De que la justicia no actúa como debería actuar, que la justicia no es imparcial, que no se aplican las normativas y la legislación que existe, y entonces también es una consecuencia este descreimiento que se empieza a difundir y que se empieza a generalizar cuando existen estos hechos eh, de violencia. Antes de continuar, yo les quiero poner un video que ya lo vimos, pero tiene imágenes y su desarrollo muestra claramente esto que quiero que reforcemos de la violencia laboral, porque aparte sabemos que el trabajo en casas particulares, como es el caso de las cuidadoras y de los cuidadores, aumenta la exposición a la violencia y el acoso, ¿sí? Porque el ámbito es el doméstico donde trabajan. Entonces eso la ve expuesta muchísimo más a la mujer, aumenta esta exposición a la violencia y el acoso. Entonces es importante que tengamos claros los conceptos, que sepamos cuando hay acoso, que sepamos cuando hay agresión. Y quiero compartirles, como les decía, un videíto que ya vimos, pero me resulta muy, muy, muy enriquecedor. Así que si me aguardan, se los voy a compartir. Ahí la veo de nuevo a Analía haciendo el trabajo de peinado de la nena mientras va capacitándose, aprendiendo, y está Analía de vuelta comenzando con el peinado de la pequeña. Ahora les comparto el video. Ok, ahí se los dejo. Un día que no había nadie, el dueño del local me agarró fuerte del brazo y me obligó a sentarme en su falda. Yo era jovencita, era mi primer trabajo, estaba entusiasmada. Estaba en el depósito sola haciendo el inventario. Cuando el profesor corregía algún trabajo que según él estaba mal, te lo rompía en la cara y te decía, esto es una mierda. A veces me llamaban para una junta en la sala de reuniones. Me llamaban a mí sola. De pronto apareció mi jefe, me preguntó si necesitaba algo. Un día estaba en el ascensor y él subió. En un entrepiso lo trabó. Se me acercó, mucho se me acercó. En algún momento siempre se ponían a hablar de mujeres y de sexo. Yo vi varias compañeras salir de la clase llorando, totalmente humilladas. Había días que me insultaba, me gritaba. Y un rato después empezaban a hablar sobre mí. Casi que me encerró y me apoyó. Me empecé a poner nerviosa. Sentí náuseas, me levanté como pude. Me metió la mano entre las piernas y me dijo, acá no soy tu jefe. Me dio pánico, me dio taquicardia. Y desde ese momento me levantaba todas las mañanas con ataques de ansiedad. Para ellos era gracioso. Porque no quería volver a ese trabajo, pero no me quedaba otra. Estaba ayudando a mis viejos. Necesito mi sueldo para mantener a mis hijas y para mantener a mi casa. Las crío solas desde hace muchos años.
quería comentarles, no sé si ya lo vimos en algún módulo, en el módulo cuando arrancamos, ¿sí? Si no lo vimos, lo estamos acá compartiendo por primera vez. Pero les decía, bueno, que es muy gráfica, la situación muestra diferentes situaciones que son claramente situaciones de acoso, ¿sí? Situaciones donde podemos ver reflejado claramente esto que hablábamos de la agresión física, esto que veíamos del acoso sexual, esto que veíamos del acoso psicológico. Lo bueno de todo esto, permítame que voy a ponerles de nuevo la lámina. Acá está. Les decía que lo interesante es después de ver este video y lo gráfico que es mostrando diferentes situaciones de violencia laboral, ¿sí? Lo importante es que destaquemos que sí existe una legislación, ¿sí? Que protege a las personas que trabajan y que protege los derechos de los trabajadores frente a estas situaciones, ¿sí? Como ya vimos, ¿sí? La ley 26485 es una ley súper amplia porque la ley se llama protección integral, ¿sí? Para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, ¿sí? Y esta ley lo que pretende y tiene como objetivo es garantizar una vida sin discriminaciones, sin violencia, ¿sí? Y que estén relacionados con la salud, la seguridad y la educación, ¿sí? Cuando se refiere a las modalidades de violencia, la ley, ¿sí? Contra las mujeres reconoce la violencia que se da en el hogar, que es la violencia doméstica, la violencia institucional, que es ejercida por cualquier institución pública, la violencia laboral y la violencia contra la libertad reproductiva, obstétrica y mediática, ¿sí? También tenemos la ley Micaela, ¿sí? La ley Micaela del año 2018, esta ley, que es una ley nacional a la que la provincia de Salta está adherida, establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñen en la función pública, ya sea en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo o en el judicial. Y respecto a algo específico, tenemos el convenio, que es este convenio 190 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo. Es un convenio del año 2019, es muy novedoso porque trata de una manera muy puntual y precisa la violencia, está ratificado por la Argentina, y este convenio habla sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, ¿sí? Y representa realmente este convenio un hito, ¿sí? Un hito eh, donde se puede percibir claramente que como norma internacional del trabajo, ¿sí? Aborda de manera exclusiva los problemas de la violencia en el trabajo y reconoce la violencia de género, ¿sí? Y le damos mucha importancia porque es una norma internacional, ¿sí? Que trata estos dos temas, que son problemas que no solamente están reconocidos en la Argentina, sino a nivel global. Que el Estado argentino haya ratificado este convenio, el 190, sí, significa que el Estado argentino reafirma las normas, ¿sí? Y reafirma todos los programas e iniciativas que prohíben la violencia y el acoso. Se proponen medidas preventivas y mecanismos de control, y sobre todo, y esto es lo más importante, asegura que las víctimas, ¿sí? Tengan acceso al recurso y a la reparación. También tenemos de parte del Estado Nacional, y esto es importantísimo, a través del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, se creó en el año 2020 un plan, que es el Plan Nacional de
de acción contra las violencias por motivos de género, ¿sí? Este plan responde a una obligación que tiene el Estado, ¿sí? Y que significa esta protección de los derechos humanos, del género y de la diversidad, y revalorizar sobre todo la función y el rol que tiene el Estado, reconociendo y accionando frente a estas desigualdades de las que venimos hablando, de estas desigualdades estructurales, de estas desigualdades, de esta jerarquización que existe sobre lo masculino, de este valorar, ¿sí?, este estereotipo de varón. Y también tenemos el programa Acompañar. El programa Acompañar es muy importante porque el programa se creó, ¿sí?, a través de un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, y se creó con la finalidad de asistir justamente a personas en situación de riesgo de violencia por motivos de género, ¿sí? Es un programa que está funcionando, que está en Salta, que está articulado en la provincia de Salta, y este programa lo que busca justamente es promover la autonomía de las mujeres y personas LGBTI a partir de los 18 años. Y esto es importante, lo quiero remarcar, cuando hablo de promover la autonomía, quiero que relacionemos todo lo que vimos respecto de la violencia económica y patrimonial, de eso de no tener independencia, y el no tener independencia para una mujer que además tiene hijos, ¿sí?, le impide esto de tener esa autonomía y de permitirse la posibilidad de iniciar una nueva vida si es que está sufriendo violencia de género. El programa Acompañar lo que busca es justamente esto, ayudar a estas mujeres a que tengan autonomía, ¿sí? Esas mujeres que están en situación de riesgo por violencia de género, lo que se les brinda en este caso es un apoyo económico, y se trata de fortalecer también las redes de acompañamiento. Recuerden nuevamente que cuando hablábamos de estas redes de acompañamiento, hablábamos del círculo de la violencia y de la fase esta en que había agresión, que la mujer podía pedir ayuda, y a medida que se iba aislando estas redes de contención, de amistades, de vecinos, de familia, se las iba alejando. Bueno, este programa lo que hace, lo que trata, es de fortalecer esas redes de acompañamiento y cubrir esos gastos esenciales para que esa mujer pueda generar un proyecto de vida que sea autónomo y libre de violencia. Sí, el programa Acompañar es un programa de asistencia que tiene plena vigencia y que está en pleno desarrollo, con la finalidad de promover esta autonomía de las mujeres mayores de 18 años y de las personas LGBTI más también. Y también existe el programa Articular. El programa Articular también se creó en el año 2020, ¿sí? Y la finalidad es fortalecer y acompañar a las organizaciones de la sociedad para formular justamente proyectos en ámbitos que sean comunitarios y proyectos que estén vinculados a las violencias por motivos de género, ¿sí? Y la finalidad es justamente promover el cuidado y la promoción de las diferentes diversidades. Esto también es un programa que se articula entre el Estado y las organizaciones sociales, y se pretende potenciar el abordaje integral de estas políticas que están vinculadas con las violencias por motivos de género, igualdad y diversidad. Lo más importante que quiero rescatar del tema de la violencia en las trabajadoras y en los trabajadores, en las trabajadoras y los trabajadores del cuidado, que como les dije, se aumenta la exposición a la violencia, a las personas que realizan tareas de cuidado o tareas en casas particulares, ¿sí? Que esta violencia laboral sí tiene impactos negativos sobre la salud y el bienestar de las personas que trabajan, ¿sí? Y que es una configuración de una violación de los derechos laborales. Y esto pongo mucho hincapié porque muchas veces se les resta importancia a estas situaciones de acoso, a estas situaciones de agresión, ¿sí? Sepan que es una violación a un derecho laboral, sepan que causa impactos negativos
sobre la salud y el bienestar de las personas, porque ninguna persona puede resultar indemne hasta en situaciones de violencia laboral. Es imposible que alguien salga bien parado frente a una situación de violencia laboral. El acoso, el maltrato, el ninguneo, ¿sí? Las agresiones constantes, esas acciones que se destinan a someter a una persona o a excluirla de su puesto de trabajo, a marginarla, eh, suelen, ¿sí?, afectar la salud física y psicológica y producir estas consecuencias negativas que les estoy hablando, tanto en las relaciones sociales en general como en las familiares en particular. Una persona que sufre violencia, ¿sí?, tiene afectada su salud, su integridad, su salud física, su salud psicológica, ¿sí? Y esta misma violencia de la que hemos venido hablando, reiterando y tratando de fortalecer conceptos, si la trasladamos al ámbito laboral, también produce consecuencias negativas. Como les digo, es imposible que alguien frente a una situación de violencia salga indemne. Entonces es importantísimo, ¿sí?, que tengan presente que estas violencias existen, que hay una legislación que ampara, ¿sí?, y protege frente a estas situaciones de violencia, y que siempre es una violación a un derecho, humano. Quiero reiterarles, ¿sí?, y dejarles a ustedes como concepto final para que ustedes lo analicen. Bueno, estos son los dos planes que fuimos viendo, el programa articular que ya les conté. Dejarles esta pregunta a nivel individual, particular, no es grupal, para que ustedes reflexionen respecto de toda la normativa que existe, que fuimos viendo y que ya tienen incorporada, ¿sí? Esta normativa que está vigente les parece adecuada, ¿sí? Es una opinión personal, que es un parecer, si les parece adecuada, si les parece suficiente, si realmente creen que se cumplen las leyes de las que estamos viendo, o si observan algún tipo de dificultad, o sienten que esa legislación que es suficiente, que es adecuada, no se cumple, no se lleva adelante, porque puede ser que hayan vivido una situación particular o de alguien cercano, y ustedes en el análisis que hacen dicen, a ver, acá no se cumple la legislación, acá no se aplica la legislación, está faltando esa gestión por parte del Estado para que esa legislación realmente se lleve adelante, ¿sí? Es importante que ustedes hagan ese análisis, hagan esa consideración a nivel personal, y sepan poder llegar a una conclusión desde un sentimiento, como les digo, desde una apreciación estrictamente personal. ¿Sí? Esto es una valoración que ustedes tienen que hacer personal. Esto se los dejo como idea, no es una tarea, no tienen que subir a ningún lado la respuesta ni el análisis. Es a los fines de que ustedes solamente hagan una reflexión de si todo lo que existe respecto de legislación se aplica, si sirve, si da resultados, ¿sí? No solo lo que es respecto de la legislación laboral, sino respecto de la legislación que vimos conforme a lo que es violencia de género en general, ¿sí? Vimos todos los tipos de violencia, ¿sí? El daño que provocan los diferentes tipos de violencia, pero también vimos que existe una legislación que se aplica desde hace muchísimo tiempo. Obviamente que las herramientas que se van creando, articulando y generando al paso de los años, el tiempo y a lo largo de las experiencias que se van teniendo, van mejorando, se van creando estos programas, como les contaba recién, estos dos programas, que son recientes, son del 2020, ¿sí? Que lo que también tratan de hacer es de poder justamente generar esta autonomía y darles las posibilidades a las mujeres, ¿sí?
siempre en el respeto de sus derechos, que puedan tener una vida y un proyecto de vida autónomo y libre de violencias. Quiero finalmente... Dicen que voy a dejar de compartir la lámina. Si puedo poner la cámara. Quería decirles que, a ver, ahí está. ¿Sí? Quiero reiterarles nuevamente, y nosotros ya no nos vamos a estar viendo. Van a comenzar el tercer módulo, no sé si la próxima semana o la próxima, ¿sí? Tal vez estén haciendo algún otro tipo de repaso conforme las consultas o las dudas que van teniendo, pero ya van a entrar en el módulo tercero, que tiene mucha más práctica tal vez, ¿sí? Les va a resultar más interesante porque van a ver cuestiones específicas que hacen a las tareas de cuidado. Acuérdense que nosotros vimos que tenemos conocimientos o saberes que son transversales y otros que son específicos respecto de esta profesión. Van a empezar a ver más conocimientos específicos, saberes específicos, pero lo que le quería decir es que siempre está abierta la posibilidad del grupo de WhatsApp, si quieren hacer algún tipo de consulta, si han tenido alguna duda, si entienden o no se animan a hacer la consulta o presentar la duda en el grupo porque tienen vergüenza, porque es algo estrictamente personal, también está mi número, pueden escribirme al WhatsApp. Les vuelvo a decir, siempre respondo, por ahí no respondo en el momento, porque normalmente estoy ocupada como todas ustedes, pero sí me tomo un momento y un tiempo para responder. Tengan paciencia si están esperando una respuesta, porque sí la van a tener de mi parte. Entonces quiero insistir con el tema de que siempre, más allá de que vayan avanzando en la capacitación y que ya estén vayan a arrancar con el módulo 3, que siempre tienen la posibilidad de poder hacer alguna consulta, plantear alguna duda, si necesitan algún tipo de asesoramiento, tienen mi número de teléfono, pueden escribirme con total y absoluta libertad y confianza. Yo de verdad les agradezco muchísimo la posibilidad de yo estar acá y intentando entregarles algún tipo de conocimiento que les sirva a ustedes para que se empoderen, para que puedan defender y proteger sus derechos, para que sean difusoras, para que sean partícipes en esta construcción de terminar con esto de la jerarquización de lo masculino, de terminar con todos estos estereotipos que perjudican y ponen en una posición de desventaja a las mujeres, de que ustedes como cuidadoras van a tener una función importantísima en esta desconstrucción, y como mujeres en general dentro de su ámbito de familia, en el profesional, en el laboral, también tienen funciones importantes. Sean poderosas, tienen todas las herramientas, sean parte de los movimientos, júntense, charles, defiendan, propongan. Y bueno, acá me tienen para lo que necesiten. Yo les agradezco de verdad que tengan la paciencia y la voluntad de estar sentadas desde este lugar escuchando, intentando aprender, comprender, tener el interés por hacerlo. Y lo que les voy a pedir a las que falten que abran la camarita, porque llegó el momento de la captura de pantalla con la cara de alegría, porque ya algunas almorzarán, otras irán a preparar el almuerzo. Carla ya lo tiene bastante avanzado el almuerzo, que la veo ahí que está, dele que te dele, ya debe estar casi listo ese almuerzo. Les pido que prendan las cámaras, abran las camaritas a las que faltan. Bueno, algunas sé que no tienen cámara, así que ahí va la captura de pantalla. Un gusto. Que tengan lindo jueves y lo que necesiten tienen mi número de teléfono. Ahí va la captura. ¿Ok? Les mando un cariño grande y cualquier cosa nos estamos hablando. Gracias.